Estepa es ese programa en el que repasamos la actualidad en nuestra localidad semana a semana, un espacio que tiene cabida en nuestra programación tras la emisión de nuestros espacios informativos, tanto en su estreno los viernes a las 9 de la noche como en las diferentes redifusiones. Es conocido por todos que la localidad de Estepa es un lugar importante, un referente en la historia de nuestro país, diría yo. Es conocido por muchos de ustedes que Cervantes pasó por nuestras tierras y que se conserva su rúbrica, su firma, en nuestro archivo histórico de la localidad. Se ha conocido recientemente un estudio por el cual se ubica a familiares ascendentes de la reina Leticia también en la localidad de Estepa. Y se ha conocido esta misma semana, a través de la emisión de un documental en televisión española, de las personalidades de Sergio Algarada y Marcial Castro, que fueron profesores en Estepa durante algunos años del Instituto Octipo concretamente, y que han desarrollado, han posibilitado la realización de ese documental por un estudio histórico que realizaron y que posiblemente comenzaron durante su estancia como profesores en nuestro pueblo. Eso ya de por sí coloca a Estepa en un punto muy interesante en esta historia, pero es que además hemos conocido también que tenemos a unos amigos, a una empresa local como es Cerrajeros Octipo, que ha tenido mucho protagonismo en esta historia y no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Así que invitados, bienvenidos a los dos, Antonio Jesús Martínez, nuestro amigo Martínez, y también a Enrique Cabezas. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Porque, bueno, pues estáis en boca de todos esta semana con esta historia. Y para todos aquellos que no se hayan enterado o que quieran conocer un poquito más, pues nosotros hemos tenido a bien invitarte para que además con Martínez, que seguro que conoce mucho más de la historia de la localidad como estepeño y defensor a ultranza de la historia de la localidad, seguro que nos va a poder contigo hablar mucho más de este tema, que adelanto es muy, muy interesante. Así que bienvenidos, y Martínez, te cedo la palabra para que comiences a entrevistar a Enrique. Estos profesores, desde aquí le mandamos nuestra admiración, porque esto fue por 2003, si no mal recuerdo, Enrique. Y yo me enteré de esta historia porque una vez fui a Cerrajeros Octipo, que para mí es como una casa, porque al final también fue una carpintería, un lugar donde yo he ido mucho, y un día de los que voy a ver, Enrique me dice, ¿tú sabes esto? Y me enseña unas imágenes que tiene allí de cómo había abierto la tumba de Colón. Aquello fue para mí un descubrimiento, y cuando nos dio la oportunidad Winnet de ofrecer este espacio para que recordar esta historia, no voy a contarla yo, sino que la vas a contar tú, Enrique. ¿Cómo fue eso de abrir la tumba de Colón? ¿Cómo una empresa de Estepa aparece en algo tan importante? Bueno, eso inicialmente fue en el año 2003 y fue a través de los profesores como tal. Iniciaron el proyecto, como bien habéis dicho, pero claro, necesitaban pues mucha burocracia y demás, entonces a través de Fomento fueron exactamente el señor Joaquín González el que contactó con nosotros inicialmente y nos propuso el tema. Obviamente nosotros al principio, aunque yo sí que había escuchado algo de que se estaba moviendo la investigación y demás, pues al principio me pareció una broma de algún compañero de Sevilla o cordobés, que conozco gente por todos lados. Y bueno, pues lo dejé un poco en el aire, se lo comenté a mi hermano, digo, mira, me acaban de llamar para esto, y digo, bueno, ya dirán algo. Pero este señor volvió a contactar con nosotros, nos reunimos allí en el taller y ya nos explicó en todos los detalles y cómo tendría que ser aquello. Estamos hablando de un monumento del 1858, quiero recordar que era, y que aquello había que tratarlo con todo el respeto del mundo, aparte de que además se trata de un enterramiento, con más o menos detalles distintos y demás, pero bueno, no deja de ser eso. Entonces, había que plantearse el cómo ejecutar eso, porque claro, en aquella época tenemos que recordar que no había teléfonos móviles con cámaras tan precisas que te pudiesen dar alguna información y ver qué es lo que había allí. Entonces, fue un poco la aventura. Imaginarte qué tipo de cerradura puede haber allí por la época y preparar pues la herramienta precisa, algunas llaves en bruto, y fue una aventura. Fue totalmente... Quedamos una tarde a finales de mayo y llegamos allí a la catedral.
Cuando ya se quedó aquello vacío y demás, pues pasamos a la estructura que ya había montado Fomento. Sí, porque para el que no haya visto el monumento de Colón, son 4 personas que están A mucha altura. a mucha altura. O sea, Se había montado una especie sí, habían montado una plataforma con su escalera y demás. Y bueno, allí estaba. Un responsable del Cabildo Catedralicio llegó con las llaves, con un interrogante enorme escrito en la bolsa. En la bolsa. Era un sobre de papel. Y aquello no presagiaba cosas buenas. muy buenas cosas. Y efectivamente, pues aquellas llaves no funcionaban, aquello no se abría de ninguna manera. Pues nada, manos a la obra. Y procedimos a comenzar a hacer el trabajo. Básicamente, ese trabajo se trata de hacer una llave desde la nada. Hay que coger una llave virgen con unas medidas aproximadas y ahora tienes que empezar a trabajarla. Primeramente la entrada, luego el avance dentro de la propia cerradura y luego tienes que ir puliendo la zona de contacto y a través de un visor de aumento y una lima de precisión ver dónde te va marcando la propia llave y la propia cerradura en la llave. A partir de ahí tienes que empezar a trabajar. Tienes que ir con mucha paciencia, con mucho tacto, sin forzar nada, y marcando donde te va dejando esa pequeña marca, o bien de óxido, o un pequeño arañazo, en fin, tienes que ir mirando. Y ahí tienes que empezar a hacer la muesca por donde se va a alojar la borja, que se le llama. La borja. Es un trabajo minucioso, tienes que ir entendiendo más o menos el funcionamiento de la propia cerradura. ¿Y cómo lo haces un cerrajero? ¿Por el sonido? ¿Por las muecas que te va dejando las marcas? Claro, tú cuando introduces la llave, lo primero que haces es ver el avance que te va realizando. Dependiendo del avance ya vas notando si se va dejando querer, digamos. Y ahí vas haciendo movimientos para que te marque. Y dependiendo de la intensidad de la marca, porque ya te digo, es con un visor de aumento, dependiendo de la intensidad te vas haciendo más o menos una idea de la borja que está avanzando o no. Ahí vas marcando, vuelves a introducir la llave y siempre tienes que tener un punto de referencia del avance. Si se queda donde estaba el anterior, puedes usar un papel para marcarlo o una referencia visual. Vas avanzando, si hay avance, vas por buen camino. Bien. Pero todo eso tiene que ser con muy poco corte, porque si te pasa, Son cosas muy milimétricas. no hay vuelta atrás. Entonces, vas viendo, eso en este caso era, si mal no recuerdo, una cerradura de 3 borjas y más el arrastre. Y ahí te iba marcando, ibas limando, vas viendo que el avance es bueno, es positivo. Bueno, en este caso era a la derecha. Y bueno, eso te da buenas vibraciones, porque ya vas viendo que vas por buen camino. Va avanzando. Nada, un par de horas largas fue aquello. ¿Y hubo algún error que tuvieras que volver a empezar desde la llave del principio o fue la misma? No. Aquello me lo tomé con mucha filosofía en ese sentido, porque sabía que si metía la pata, uno de los peores errores que puedes cometer es forzar y partir. Si partes, además de tener que empezar desde el principio, tienes que sacar el trozo. Y fácil no es. En un monumento. Entonces yo tienes que tomar con mucha calma. Una de las cosas que había allí era una empresa, una productora de televisión que estaba grabando para el Discovery Channel. Imagínate ya casi en junio, con un foco de televisión aquí al lado. Y le dije que lo apagara, que si no, no llegaba al final. Entonces ya fuimos trabajando con tranquilidad, mi hermano y yo, mi hermano Rafael. Mi padre también vino, obviamente. Y nada, íbamos viendo el avance, nos íbamos turnando, obviamente, porque tengo que decir que la altura de la plataforma fue un poco optimista, o sea, levantaron demasiado, teníamos que estar de rodillas. Podían haber bajado en el vídeo de hecho se te ve. Me tuve que poner de rodillas. Alguien calculó mal, en Fomento. Y nada, pues lo más emocionante es cuando hace el giro. Claro, porque en ese sentido la profesión de cerrajero
ahí te da siempre un subidón. Cuando haces una apertura de una puerta, de una caja fuerte, hay una sensación, varias sensaciones, la de la curiosidad y la propia satisfacción que te da, ¿no? Y en un tema de esto, imagínate. Increíble. Claro, ahora después venía que había 2 cerraduras más. Cuando abriste la primera... Sí, eran 3 cerraduras. Pasa que una no estaba bien, o sea, estaba un poco estropeada. Y la otra sí, la otra la modifiqué un poco y se abrió. Había muy poca diferencia entre una... En esa época se hacía todo manual. Entonces, aunque el cerrajero que fabricó las cerraduras las hubiese querido hacer iguales, era casi imposible porque se trabajaban a mano. Entonces había una pequeña diferencia, pero vamos, eso fue lo de menos. Y ya se abrió aquello. La más dura entonces fue la primera, ¿no? Evidentemente. La más dura. Y luego la última, antes de abrir, fue la... Sí, la segunda hubo que retocarlo un poco y la tercera notamos que aquello ya estaba. Entonces ya hicimos unos movimientos y vimos que aquello ya estaba abierto. Enrique, ¿y recuerdas si te dieron esa cifra de los años que llevaba sin abrirse? Una estimación, si te dijeran, pues, señores, esto lleva un par de siglos sin abrir, ¿no? No, se ve que en el 50 y algo, en el año del siglo pasado, hubo allí algo de que puede ser que fuese cuando esas llaves se extraviaron o algo ocurriría, porque el baúl que estaba dentro, ese estaba abierto. Llevaba una pequeña aldaba y esa estaba levantada, con lo cual nos ahorramos otro trabajo. Porque además ya trastear dentro de mi propio baúl, la urna en cuestión, pues podía ser un poco más tedioso, ¿no? Pero no, se ve que aquello lo habían hecho algo mal, porque una de las bisagras hubo que repararla y dejarlo todo preparado para la apertura oficial, que fue el día, quiero recordar, el 2 de junio de 2003. Y hombre, la verdad que fue muy emotivo, porque cuando abres y ves allí aquello, pero ahora viene la segunda parte. Ahora había que comprobar si realmente había restos o no. Porque ellos decían, si se va a montar todo esto, y ahora, cuando lleguen los forenses y todas las autoridades, y abramos, y allí no hay nada, puede ser un poco embarazoso. Entonces, lo que hicimos fue, con muchísimo respeto y mucho cuidado, el endoscopio que usamos para las cajas fuertes, que son 8 milímetros, abrimos un pequeñito hueco en la puerta, en la tapa, e introdujimos el endoscopio. Mi hermano Rafa fue el que primero miró. Eso lleva un visor de ángulo de 90 grados y va obviamente iluminado. Y sí, había restos muy pequeños. Qué maravilla, porque yo te iba a preguntar precisamente si en el momento que se abre fuisteis vosotros o ya fue alguien de Fomento, de la catedral, algún investigador el que levantó realmente, pero bueno, los primeros... No se hizo porque por precaución, por tema de contaminación, de por conocimiento y demás. Pues Obviamente no íbamos a hacer aquello como si fuese, entonces fue solamente corroborar que allí efectivamente había restos. O sea, obviamente ya venía la parte de los investigadores. Pero sobre todo ellos querían tener la certeza de que realmente allí sí que había restos óseos para poder estudiarlo. Y entonces fue, ya te digo, fue levantar la tapa lo mínimo y bueno, obviamente ellos, pues los miró mi hermano y luego Marcial, y ya dijeron, bueno, vale. Pero ya te digo, aquello no se abrió nada más que los 8 milímetros, que es lo que pedía el endoscopio. Y luego se dejó todo preparado, obviamente, porque el día oficial, aquello fue una locura. O sea, me dijeron... Te dejaron, o sea, en el documental sales tú abriendo la tumba, ¿te dejaron el día oficial también que tú abrieras aquello? Sí, aquello estaba todo un protocolo perfectamente... Es curioso que ningún político, nadie se quisiera asignar ese... Bueno, no lo sé, yo en eso no puedo entrar. Yo sé que ellos dijeron, esto se va a hacer con este protocolo. Tú haces la apertura y obviamente te retiras y luego después ya los restos los sacan los descendientes. Vale. Allí llegó un señor notario que me pidió el DNI, me pidió todo tipo de explicaciones y me dijo, cuando usted termina, le devuelvo el DNI y me explica exactamente qué es lo que ha hecho. A lo que yo le dije, bueno, ¿no va a estar usted presente? Dice, sí, pero usted me lo explica. Y digo, bueno,
¿Cuánta gente había normalmente? Imagino que podría ir cambiando, pero ¿cuánta gente aproximadamente había en esos momentos? Pendiente del trabajo que estabais realizando, entre equipos de televisión que comentaba, notarios. El día oficial, aquello estaba petadísimo. O sea, cuando nosotros accedimos a la catedral, por la zona de acreditaciones y demás, pues bueno, nosotros llegamos y pues ya estaba allí Joaquín, estaba Marcial, etcétera, y nos dijeron, bueno, y tranquilizándose, que aquí vienen muchos medios acreditados. Y yo digo, bueno, sí, habrá. Pero tampoco yo pensaba, bueno, Canal Sur, Antena 3, en fin. Que va. Allí empezaron a desfilar artistas con el trípode de estos, con unas cámaras enormes, que ya en época eran bastante más grandes, con logos de estos de todas las televisiones europeas, yo no sé, allí se formó un Cristo impresionante. Ahí sí me empezaron un poco a temblar las piernas, porque claro, tú estás en tu casa tranquilamente, cerrajero de pueblo, no ha salido nunca en televisión, ni muchísimo menos, vamos, y empiezan a llegar allí tantos medios, y tú diciendo, yo me voy a tener que poner delante de toda esta gente. Habían montado un andamio, una plataforma con varias alturas, justo enfrente donde estaba la puerta de donde se iba a sacar la urna, para montar cámaras de televisión. Y además, como se acreditaron tantos medios, porque aquello tomó una repercusión importante, montaron un circuito cerrado de televisión dentro de la catedral. Y allí había muchísimas sillas y todas las ocuparon, en televisión, radio. Y aquello fue un poquito intimidante, la verdad, porque aquel momento, además, fue muy emotivo, porque yo recuerdo perfectamente que no sé exactamente quién dio la orden o quién fue el que dijo se va a proceder a la apertura, y el silencio fue sepulcral, o sea, aquello se quedó todo totalmente en silencio y aquello fue intimidante. Y era tu turno. Y era tu momento. Era mi turno, aunque yo tenía la certeza de que estaba todo bien preparado y el trabajo se había hecho, pero siempre te queda la duda, si esto se atasca o lo que sea, ¿qué hago yo aquí? Y la verdad es que, bueno, se dio bien. Yo me quedé de pie para hacer la apertura y un compañero vuestro alzó la voz y dijo, por favor, que no se ve. Entonces me agaché. Y nada, fue lo que se vio en televisión. O sea, hice la apertura de las dos cerraduras, porque la tercera la dejamos tal como estaba. Yo solo abrí la puerta y ya me retiré. Y ya pasaron los Colón de Carvajal a hacer la extracción y demás. Y como me había prometido el señor notario, cuando bajé le tuve que describir todo lo que había hecho, que yo lo había visto, pero bueno, esto son cuestiones técnicas o de oficiales, yo no sé, en fin, que aquello fue bastante curioso. Enrique, ¿y no te entrevistó ninguna tele, ni nadie te hizo ninguna entrevista sobre aquello? No, en aquella época no nadie... Hubo repercusión mediática en el sentido de que, como esas imágenes sí que las sacaron prácticamente todos los informativos, pues salió en Antena 3, Telecinco, Canal Sur, demás. Dependiendo del ángulo de la cámara, pues se me veía un poco más bien. En fotos, que fueron las que tengo yo allí en el taller, del Mundo, la ABC y demás. Y sí recuerdo que el otro día, sí, en el pueblo sí me decían, oye, que te hemos visto en televisión, no sé cuál. Pero no, en aquella época no hubo ninguna repercusión y, vamos, tampoco nos tomamos nosotros aquello como... A ver, fue un trabajo curioso, creo que eso es irrepetible, obviamente, porque Colón no más que hay uno, pero no, aquello no nos repercutió a nosotros. Bueno, y lo que me has contado de que parece que a mitad del siglo XX habían tocado ya la tumba, ¿eso cómo lo intuiste? Porque estábamos No, ahí. eso fue una información que dieron, no recuerdo si fue el propio Marcial o alguien hizo referencia a eso, de que habían hecho algún tipo de, no sé si investigación o de alguna modificación, algo había por allí, pero no te lo puedo asegurar, no lo sé exactamente. ¿Y la llave, que tiene alguna copia o la entregaste? ¿Cómo fue aquello? Porque el cerrajero siempre guarda algo. Bueno, a ver, yo esa llave que hice, como la hice en un material un poco más dócil, ¿vale? Era
una aleación, sí que me la traje al taller y preparé una llave en latón bien hecha. Hice 2 copias, ¿vale? Y hicimos un dossier desde la empresa a título de, bueno, de colaboración con el proyecto, porque le dimos vuelta de cómo íbamos a hacerlo un poco y nos lo planteamos así, y eso se imprimió en papel fotográfico, preparé esas llaves y se las llevamos a Marcial y se las entregamos, pues ya te digo, a título de colaboración con el proyecto y nada más, ahí quedó la cosa. No he vuelto a ir, he intentado varias veces acceder allí a la catedral, pero como siempre está aquello de gente, no he vuelto ya a verlo, pero bueno, allí sigue. Y Enrique, ¿te habían informado de alguna manera que iba a emitirse este documental en Televisión Española? ¿O ha sido un poco casualidad la enorme repercusión que ha tenido en la localidad? Me pasaron varios WhatsApp diciéndome, Televisión Española ha preparado un documental sobre el tema de Colón. Y como había mucha gente que sí que sabía que habíamos intervenido en ese tema, pues de hecho yo llegué a mi casa y ya había pasado, había estado fuera y se me había olvidado. Y entonces puse el TV Play y me fui y digo, contra, pues sí que es verdad. Y te viste bien, ¿no? Y se vio, además tengo una televisión bastante grande y se ve bastante bien. Es un plano muy bueno, la verdad es que es un plano muy bueno, porque Joaquín González nos dijo, oye, esto va a tener una repercusión importante, haceros unas camisetas o camisas que sean con vuestro logo, hombre. Y yo decía, bueno, Joaquín, aquí tanta gente no va a venir. Y decía, tú prepáratelo, que nosotros vamos a encargar de que los nuestros los lleven. Y efectivamente los de Fomento llevaban sus camisetas y demás. Fueron los que levantaron la lápida que hay detrás del coro. Una labor también, porque la lápida es de bronce, o no sé, aquello es una mole. Y esta la del hijo de Colón, para que no haya visto. Sí, efectivamente, la del hijo de Colón. Y bueno, nosotros pues, nos rotulamos unas camisas que conservo, por ahí estarán, en el armario. Y pues sí, pues, la verdad es que se ve bastante bien. Han quedado para la historia. Un poco sí. Bueno, Enrique, pues ha sido apasionante conocer una historia de un estepeño vinculado para toda la vida y para toda la eternidad a Colón, porque cerrajeros tipos, a mí me han escrito un montón de compañeros de carrera, gente de la historia, que se dedican a la historia, que si conozco a ese hombre, que cómo no lo he entrevistado antes, y por eso... Y que si seguía vivo, ¿no? Y también alguien me ha dicho que si seguía vivo. Hace 21 años ya. Hace 21, es que son muchos años. Entonces, ha sido un placer que nos cuentes y que de la memoria... Nada. Si te queda algo, alguna cosilla... No. Yo encantado de que, bueno, de contar estas cosas para que la gente un poco se empape de la historia, que al final, bueno, lo nuestro es una anécdota, ¿no? Pero yo creo que la historia de Colón es fascinante, sobre todo ahora, con todas las... porque el documental es 100% recomendable, o sea, hasta el final. El profesor Lorente, que el señor ha hecho una labor brutal, porque es el forense que ha hecho toda la investigación forense y demás, y parece mentira que 21 años lo que dan de sí y los resultados que han dado, es curiosísimo, de la sentencia de Colón, que bueno... No vamos a decir en qué acaba para que la gente lo vea. Para que lo vea. Claro que sí, muy recomendable. Bueno, pues Martínez, mil gracias por mover los hilos, por preparar esta entrevista, te lo agradezco, de verdad muchísimo. Y Enrique, súper agradecidísimos también de que te hayas acercado este ratito con nosotros, porque creemos que estos son los contenidos que pueden interesar muchísimo a la gente en Estepa. Así que, y eso, agradecido simplemente. Me gusta mucho la historia y me gusta colaborar en estas cosillas en la medida de lo posible, obviamente. Pues muchas gracias a ambos. A vosotros. Bueno, pues una historia muy interesante, más que interesante hoy, la historia y Estepa, pues vinculada, relacionadísima, además tenemos un fin de semana por delante precisamente también muy relacionado con la historia y que si el tiempo, esperemos que sea lo mejor posible, lo permita, vamos a disfrutar muchísimo en esta ocasión de Estepa Romana, en el Cerro de San Cristóbal. Bueno, actualidad, producto local, gracias a Winnet Media, somos el comercio de proximidad, así que sigan con nosotros y no se pierdan nuestra programación.